Eddie Rodrigo, ¿me escucha? Sí, doctora, buenas noches. Ah, ya. No podía volverme a conectar. Un segundito, ya se los comparto, ¿ya? Está bien, doctora. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces, Eddie Rodrigo Mamani, Macías y Edmelis Beca Choque, ¿no? Sí, doctora. Ya, adelante. Nos escuchamos. Licenciada, ¿me escucha? ¿Sí? Ya, vamos a empezar con la biografía de Tomás Lubanga. Tomás Lubanga nació el 29 de diciembre de 1960 en Jiva, que es la República Democrática de Congo. Tomás Lubanga era un militar gema de la República Democrática del Congo, que fue condenado por la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra del Congo. Lubanga fue el fundador y líder del grupo rebelde pro-ugandés de la Unión de Patriotas Congoleños, la UPS, y jugó un papel clave en el conflicto de Ituri durante la Segunda Guerra del Congo. Los rebeldes bajo su mando han sido acusados de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidas matanzas étnicas, asesinatos, torturas, violaciones de guerra, mutilaciones y reclutamiento forzoso de niños soldados. Lubanga nació el 29 de diciembre de 1960 en la provincia de Ituri, que pertenece al grupo étnico de Gema. Estudió en la Universidad de Kisangani y tiene un título en psicología. Está casado y tiene 7 hijos. Durante la Segunda Guerra del Congo, Lubanga fue comandante militar y ministro de defensa del movimiento pro-ugandés, que hacía referencia a la Agrupación para la Democracia Congoleña del Movimiento de Liberación. En julio del 2001 fundó otro grupo rebelde, la Unión de Patriotas Congoleños. En septiembre del 2002 se convirtió en presidente de la UPS y fundó su ala militar. Las Fuerzas Patrióticas de la Liberación del Congo, bajo el liderazgo de Lubanga, la UPS de la mayoría étnica Gema, se convirtió en uno de los principales actores en el conflicto de Ituri, entre los grupos étnicos de Gema y Lendu. En el 2002, la UPS tomó el control de Bunia, la capital de la provincia minera de oro de Ituri, exigiendo que el gobierno congoleño reconociera a Ituri como la provincia autónoma. Lubanga fue arrestado el 13 de junio del 2002 durante una misión a Kinshasa, pero fue liberado 10 semanas después en un intercambio con un ministro del gobierno secuestrado por los rebeldes. Human Watch acusó a la UPS bajo el mando de Lubanga de masacres étnicas, asesinatos, tortura y violación y mutilación, así como el reclutamiento de niños soldados. Lubanga ordenaba a cada familia en el área bajo su control que ayudara al esfuerzo de la guerra donando algo, ya sea dinero, una vaca, un hijo, para alistarse en una milicia. La UPS fue expulsada de Bunia por el ejército ugandés en marzo del 2003 y Lubanga se trasladó entonces a Kinshasa y registró a la UPS como partido político. Lubanga fue recluido inicialmente en uno de los hoteles más lujosos de Kinshasa, pero después de unos meses fue trasladado a la prisión central de esa ciudad. El 10 de febrero del 2006, una sala cuestiones preliminares de la CPI determinó que había motivos razonables para creer que Lubanga era responsable de un mando penal por el crimen de guerra de reclutar y alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en hostilidades, y emitió una orden de captura.
Lubanga fue trasladado a La Haya, donde actualmente está detenido junto con otros 2 líderes rebeldes, sus oponentes en el conflicto de Ituri, Germain Katanga y Mathieu Chuy. Su juicio comenzó el 26 de enero del 2009 y terminó el 14 de marzo del 2012. Con el veredicto de condena en primer grado, se enfrenta a una pena de prisión de 25 a 30 años. Licenciada, va a continuar mi compañero Eri. Ya, está bien. Doctora, buenas noches. Continuamos con la exposición, doctora. El 14 de marzo del 2012, la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional condenó a Tomás Lubanga, expediente de un grupo miliciano congoleño, la Unión de Patriotas Congoleños, por el cargo de reclutar, alistar y utilizar niños y soldados, como es considerado como un delito tipificado en el Estatuto de Roma, ¿no? Las acusaciones están relacionadas con el conflicto armado de carácter no internacional que se desarrolló en la región de Ituri, noreste de la República Democrática del Congo, entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. La sentencia de Lubanga, la primera que emitirá la Corte Penal Internacional, pone fin a 6 años de proceso que había indicado con la emisión de una orden de arresto contra Tomás Lubanga por parte de la Corte Penal Internacional en febrero del 2006. El juicio fue suspendido en 2 ocasiones por razones de debido proceso. El primero es antes de comenzar el juicio, cuando el fiscal no compartió información con la defensa. En segundo lugar, cuando el fiscal se negó a revelar la identidad de un intermediario, tal como descubriría más detalle a continuación. Además de la fase previa al juicio, reafirmando en el juicio, los jueces de la Corte Penal Internacional revocaron el enfoque procedimental de otros tribunales internacionales al prohibir la preparación de los testigos que podría haber contribuido al primer testigo en el caso inicialmente para luego buscar retractarse de su testimonio en el Estado. El caso pasará a la fase de sentencia y separaciones, cuyas protestas deberán ser representadas hasta el 18 de abril del 2012. La Fiscalía había indicado que ha de pedir una pena cercana a la máxima. De acuerdo al artículo 77 del Estatuto de Roma, no puede exceder más de los 30 años. Aunque las condenas a cadena perpetua son posibles, dependiendo de la extrema gravedad del crimen y de las circunstancias personales del condenado. Este artículo ofrece una visión general de las posiciones de la Fiscalía y la defensa de las cuestiones claves. Se suman las principales conclusiones de la Sala de Primera Instancia a bordo de la cuestión de uso de la Fiscalía de intermediarios para identificar testigos. Posiciones de las partes. Los jueces de la Sala de cuestiones preliminares confirmaron los cargos contra Tomás Lubanga, de acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Roma, que prohíbe reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas o grupos, o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. El fiscal argumentó que el acusado acordó con otros para ganar el Ituri a través del reclutamiento de jóvenes, incluso a través del reclutamiento de niños en ala militar de la UPS. Los métodos de reclutamiento de niños incluyeron secuestros y presiones a la población para que entregaran a los menores a la UPS. Durante el entrenamiento, presuntamente la UPS secuestró, golpeó, azotó, encarceló y alimentó de forma inadecuada a niños y los violó. La defensa impugnó la acusación de los enfoques distintos. Desecho del testimonio de los niños, soldados, testigos, con el argumento de que el procedimiento debería ser suspendido debido a un abuso del derecho. La defensa alegó que los intermediarios de la Fiscalía, individuos que le ayudaron a identificar testigos, entrenaron a los testigos para que brindaran un falso testimonio. Además, la defensa argumentó que la Fiscalía no cumplió con su obligación de investigar la circunstancia potencialmente exculpatoria o de compartir todas esas pruebas exculpatorias. 2.
La defensa negó responsabilidad penal individual con el argumento de que Tomás Lubanga no estuvo involucrado en presunto plan criminal y no desempeñó un papel central en el ala militar de la UPS, sino que al contrario se implementó medidas para prohibir el reclutamiento de niños y soldados y garantiza su desmovilización. El Estatuto de Roma fue el primero en incorporar a las víctimas de las atrocidades cometidas a los procedimientos judiciales al permitir la participación de las víctimas como parte privada, siguiendo así el derecho civil. El artículo 68 del Estatuto de Roma establece que la Corte permitirá en las fases del juicio que considere conveniente que se presenten y tengan en cuenta las opciones y observaciones de las víctimas que se vieran afectadas sus intereses personales. Tal participación no debe, sin embargo, redundar en distinción de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni sea incompatible con estos. Los jueces permitieron a 129 víctimas en el juicio de Tomás Lubanga. Los abogados que representaron a estas víctimas asistieron a las audiencias y a lo largo del juicio solicitaron autorización para realizar intervenciones en el interés de sus representados. Conclusiones de la Corte. La sala de primera instancia condenó por unanimidad a Tomás Lubanga por los cargos de reclutamiento o alistamiento como formas, ¿no?, en la que se refiere a la incorporación coactiva o voluntaria respectivamente en un grupo armado. La sala afirmó que se trata de delitos separados, a diferentes del delito de utilizar a niños para participar activamente en las hostilidades. Por ello concluyó que el consentimiento del menor no constituía una defensa válida. Con respecto a los niños que pueden tener un rol indirecto en un conflicto, afirmó que es necesario determinar si el apoyo presentado por el niño a los combatientes los expuso a él a un peligro real como un blanco potencial. La mayoría concluyó que no puede examinar si la violencia sexual fuera abarcada por esta decisión, ya que el fiscal no alegó a estos hechos. Sin embargo, la mayoría indicó que podría considerar si esto debía ser tomado en cuenta en la sentencia y la separación. El juez, como que estaba a cargo de la presidencia, emitió un voto individual y la jueza Ovidio Benito escribió en su opinión individual en una conferencia por separado que hace lo suyo en un criterio donde dice: radica y afirmo que la violencia sexual es un elemento inherente e intrínseco a los crímenes de guerra, de alistar, reclutar y utilizar niños y niñas para participar activamente en las hostilidades, y que los abusos sexuales y la esclavitud sexual, junto con su consecuencia, aborto forzado y maternidad forzada, constituye la motivación central de niñas soldados. Afirmó que el concepto de riesgo definido por la mayoría de la Corte es discriminatorio, ya que el riesgo puede unir de cualquier parte involucrada en el conflicto, como normalmente ocurre en los crímenes en base al género cometido contra las niñas y soldados por parte de su propio grupo. Decenas de miles de niños siguen siendo víctimas de estas graves violaciones, al menos de 15 conflictos armados en todo el mundo. Ahí también se toma en cuenta lo que dice la UNICEF, ¿no, doctora? Que va a seguir trabajando y haciendo un esfuerzo en lo que son rescatar niños y contribuir a su rehabilitación, ¿no? Trabajando intensamente en varios países. Por ejemplo, en la República del Congo, que hay muchos niños que son explotados, ¿no? Y a través de programas de educación, capacitación técnica, apoyando siempre a mujeres y niños, ¿no? Eso es en cuanto a la exposición, doctora. Ya. A ver, ¿qué es la Corte Penal Internacional en sí? Ya hemos visto, ¿no?
Doctora, buenas noches. La Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia, ¿no? Para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como puede ser el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos de lesa humanidad, doctora. Muy bien, entonces vamos a decir que es un organismo internacional para empezar, ¿no? Sí, El doctora. cual ha sido creado ¿para qué? Para combatir la impunidad, ¿no? En el mundo. Y sobre Sí, todo doctora. cuando los estados se niegan a juzgar, ¿no? Graves delitos que denigran Sí, doctora. Como dice, a la ¿no? En sí humanidad, es un ¿no? Y violan organismo. derechos humanos. Sí, doctora. Ya, y en cuanto al estatuto, ¿cuál es la importancia del estatuto de Roma? La pregunta es a los dos participantes. Porque trabajan de la mano, ¿no? Podemos decir que es un instrumento, ¿no? Constitutivo, ¿de quién? De la Corte Penal De la Internacional. Corte Penal Internacional, doctora, ¿no? ¿Por qué no me están respondiendo? Es algo que ya hemos visto, ¿no? Sí, doctora. Claro, Lisa, porque justamente el Estatuto de Roma también es que ayuda junto con la Corte Internacional para que haya paz, seguridad en todos estos casos de crímenes. Ya. Entonces, por un lado, es un organismo internacional, ¿no? La Corte Penal Internacional. Y por el otro lado, el Estatuto de Roma es un instrumento, entonces, ¿no? Constitutivo de la Corte Penal Internacional, ¿ya? Y de ahí entonces partimos. ¿Qué fecha inició su primera investigación sobre Tomás Lubanga a la Corte Penal Internacional? ¿Qué fecha? El 10 de febrero del 2006, doctora, No, el cuando 21 salió de... otra. ¿Quién le corrige? La fecha de inicio, ¿no? De su primera investigación sobre el caso Tomás Lubanga. La cual inició la corte. ¿Qué fecha fue? Licenciada, ¿no fue el 13 de junio del 2002 cuando fue El arrestado? 21 de junio del 2004, ¿no? Esa fecha es. A ver, los demás que ya participaron con su defensa de trabajos, ¿qué fecha era? Sí, doctor, es el 21 de marzo del 2004. 21 de marzo del 2004 tienen. No, 21 de De junio todos del los 2004. De junio, doctora. 21 de junio de 2004. Es 21 de junio, no me están confundiendo. 21 de junio del 2004 es cuando ha iniciado su primera investigación la Corte Penal Internacional sobre el caso Tomás Lubanga. Entonces, específicamente, ¿por qué crimen se le demandó a Tomás Lubanga? Por los crímenes de guerra, licenciada. Por los crímenes de guerra, ¿no? Sí, doctora. Y como resultado, ¿cuántos muertos o cuántas muertes dejó este delito? Sobre ese 60.000 punto, muertos, doctora. 60.000 En esa muertes guerra. y miles de desplazados, ¿no? Sí, doctora. A ver, específicamente Lubanga solo reclutaba a los niños soldados para la guerra o qué más hizo con estos niños. Para empezar, los esclavizó sexualmente, ¿no? Sí, A doctora. niños Sí, Liz. durante el conflicto, Una ¿no? vez. Sí. ¿Qué más? Cometió torturas, violaciones, asesinatos, incluso
Hay muchas y niñas que no quedaron tener embarazadas. complicaciones. Ajá, y se les obligó también a después a hacer un aborto forzado a ellos. Entonces, en ese punto podemos ver grave violación a los derechos humanos, ¿no? Y peor aún si se trata de niños, ¿no? ¿Quiénes son los que denuncian estos delitos a la Corte Penal Internacional? ¿Qué me dice? ¿Qué dice Rodrigo, Lisbeth? ¿Quiénes hacen la denuncia de estos delitos? Cualquier persona lo puede hacer. Cualquier estado lo puede hacer. Sí, doctora, puede hacer cualquier, ¿O quiénes cualquier estado. específicamente? A ver, en esa parte, por favor, respóndanme bien. No se confundan. Puede hacer un tribunal, doctora, conformado por varios jueces, en el cual Mm, determinan las acciones por las cuales se le está denunciando, ¿no? a ver, un poquito analice. Solo pueden hacer la denuncia los estados que forman parte, ¿no? De estos tratados, ¿sí o no? ¿Qué dice Rodrigo? Sí, doctora, porque en sí, indirectamente ellos son los veedores, ¿no? De las atrocidades que se están cometiendo durante los conflictos armados en el interior de un país, ¿no? Como son lo que es las violaciones a los derechos humanos, la explotación de niños, doctora. Ya, a ver, ¿cuál fue la responsabilidad que le impusieron para resarcir el daño al delito a Tomás Lubanga? Licenciada, respecto a la anterior pregunta también, hubo una persona que fue Human Watch, no me equivoco, que era una organización que salía en defensa de los derechos humanos y fue él también que le denunció en su momento todos estos crímenes que él había cometido. Ya, en sí el estado donde se han cometido los delitos, ¿no? Pero que forman parte, ¿no? De la Corte Penal Internacional. Entonces son estados partes, por eso decimos que son estados partes, ¿no? Los cuales tienen competencia para poder denunciar estos delitos, ¿no? En el lugar que se ha cometido. Pero tiene que sí o sí ser estado parte, ¿no? Para que se puedan remitir estas denuncias de estos delitos, ¿no? Sí, Ya, doctora. sí, adelante, Rodrigo. Dime, ¿querías algo más? No, no, doctora, estaba de acuerdo con lo que usted estaba indicando, de que la Corte Penal Internacional tiene un papel, un rol importante en lo que es, en esta problemática, ¿no? Lo que son los daños cometidos, así como es delitos de lesa humanidad, ¿no? Y no, pues la Corte Penal Internacional determina, ¿no? Los delitos por los Otro cuales se papel le acusa. importante también en este punto juega el derecho penal internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque es una rama, ¿no? Del ordenamiento jurídico internacional.
que tiene como función la protección, ¿no? Sí, doctora, la protección de los derechos humanos, ¿no? Hacerlos respetar. Ujú. Ya, en cuanto al punto que se declara pacifista, ¿qué opinan ustedes? Y encima todavía era psicólogo, ¿no? Como hemos podido ver en su biografía de Tomás Lubanga. Pero siendo, digamos, un psicólogo y declararse pacifista y que cometa todo este tipo de crímenes utilizando a niños, ¿qué opinan ustedes como grupo? Eddie, Edme. De que en ningún momento, doctora, en sí, esas acciones pueden ser, que puede ser considerado, ¿no? Como indica Tomás Lubanga, porque ha ido violando los derechos de los niños, ¿no? Cometiendo delitos que fácilmente son considerados como, en sí directamente van en contra de las personas, ¿no, doctora? Entonces, están violando sus derechos de los niños. Entonces, eso merece ser castigado, ¿no? En este caso, por la Corte Penal Internacional, ¿no? Así es, porque es más delicado el delito cuando de por medio hay niños, ¿no? ¿Cuántos días duró la audiencia de Tomás Lubanga? ¿Ya cuántos testigos interrogaron, escucharon? Sobre ese punto creo que no han visto en su trabajo, ¿no? No. No investigar específicamente esos dos puntos. Doctora, en sí estaba conformado por 67 testigos, ¿no? Esta audiencia duró durante 204 días, ¿no? De las cuales en sí la fiscalía había citado a 36 testigos. Ya. A ver, dos preguntas de dos participantes de los estudiantes. A ver, María Alejandra le hace una pregunta, por favor, al grupo de Rodrigo y Edme. Doctora, Una pregunta, por favor, sobre el tema de su trabajo. al grupo, ¿no? ¿Qué les ha parecido el tema? Si con ese tema se puede, si han comprendido mejor, ¿no? Los temas que hemos avanzado en clases, podría ser. Respondiendo a la pregunta de mi compañera Lice, me parece interesante, la verdad muy interesante el caso de Tomás Lubanga porque se llegó a ver todo en sí lo que hablamos del tema, los crímenes y tal vez a entender un poco más. Lo que sí también una cuestión es entender, ¿no? Porque en realidad le han condenado de la pena máxima casi la mitad. Si los crímenes que ha cometido más que todo con los niños es un tema más delicado que, no sé, un crimen de bajo nivel. Pero por otro lado, sí, sirvió de mucho el tratar de buscar la biografía de Tomás Lubanga para poder comprender todos los temas que han relacionado en el tema que estábamos avanzando. Ya, muy bien. Una última pregunta, Fernando Arnés, por favor. Referente al tema, a sus compañeros. Buenas noches, licenciada. Solamente para aclarar nuevamente, mi pregunta sería, ¿por qué fueron eximidos los otros cargos? O
¿por qué fueron recusados los casos, además del crimen de guerra, violación, tráfico de menores, y el otro que es violaciones contra los derechos? ¿Por qué fueron excluidos? ¿Qué les responden? ¿Qué dice Rodrigo y Edme a la pregunta? Eddie y Edme, la pregunta que les hizo su compañero. Porque, doctora, respondía a mi compañero, yo creo que la Corte Penal Internacional vio desde otro punto de vista, ¿no? De que si los delitos más graves eran pues cometidos en contra de los niños, ¿no? Muy aparte de los actos o los delitos que se han cometido durante el conflicto, durante los conflictos armados en Congo. Entonces, considero que los niños en sí tienen más, sin menospreciar, ¿no? En sí los diferentes delitos que se han cometido contra otras personas, ¿no? Pero los derechos humanos miraron con mucha relevancia, ¿no? En sí lo que son las violaciones y los delitos que se cometían contra los niños, ¿no? Entonces, le dio más relevancia a eso, ¿no, doctora? Como es lo que es el reclutamiento de niños, ¿no? No solo para lo que es los conflictos en actividades de hostilidades, sino a través de lo que son la explotación sexual, ¿no? Que se cometieron también contra los niños, ¿no? A través de secuestros. ¿Estás conforme con la respuesta, Fernando? Creo que en parte es eso y también tiene que ver el Estatuto de Roma, que los otros delitos no encajaban o no podían ser parte en el juzgamiento porque no eran crímenes que la Corte podía determinar. Es por ese punto, ¿no? Que específicamente se lo ha condenado por crímenes de guerra, ¿no? De acuerdo al estatuto. Pero es Correcto. como que hay un vacío ahí, ¿no? Hay un vacío legal Un que análisis también en el sentido de que, o sea, aparte de reclutar a los niños ha cometido estos delitos. ¿Y qué pasa con eso, no? Es como que hay un vacío, ¿no? En esa sentencia. sí, hay un vacío. Lógicamente, la jurisprudencia de la Corte no pudo determinar eso porque no encajaba dentro del Estatuto de Roma. Pero como todos, ¿no? Tenemos la esperanza de que realmente se modifiquen eso y también puedan ser parte de esos crímenes. Y me imagino también que no había el Estado de Congo no se sumó a pedir sumarse a la demanda, no se pronunció directamente porque había mucha protección de parte del gobierno. No olvidemos que muchos de los activos de Lubanga, que en el caso que él se declaró en bancarrota, lo recuperó el gobierno de turno. A ver, vamos a poner también como ejemplo en varios procesos que pueden ocurrir dentro de nuestro propio país. Hay varias sentencias, ¿no? Que salen donde realmente las partes no, ya sea la parte acusadora, como que no se siente conforme con esa sentencia, ¿no? Y entonces por eso hay una forma de apelar, ¿no? A ciertos puntos. O que no se ha aplicado de cierta forma a la ley como debe ser, ¿no? Siempre hay un cierto vacío, ¿no?
Y también que tomó parte Amnistía Internacional, ¿verdad? Que fue la que coadyuvó para acelerar el juzgamiento, porque ya hubieron dos retrasos en cuanto al dictaminación del juzgamiento, ¿no? Eh, Creo que más que todo se trató de acelerar para pacificar de alguna forma el Estado, la República de Congo. Ya, muy bien tu participación, Fernando. Muchas gracias, licenciada. Está muy bien, Eddie y Edme. Su trabajo. Ya están anotados, ¿ya? Ya, ¿quiénes van? ¿Falta alguien más que va a defender su trabajo? Creo que era Sí, Jason. doctora. Sí, Jason, ¿tienes para que te lo abra tu trabajo o tu archivo? sí, doctora, lo he enviado, está en el grupo. ¿Grupo o a mi privado? En el grupo está, doctora. Ya. En cuanto para que suban sus trabajos, va a estar abierto hasta mañana a 11:30, creo, de la noche, ¿no? 23:30, ¿no? ¿Ya revisaron? Sí, doctora, está hasta esa. Ya vean el tiempo entonces en que tienen que subir sus trabajos, por favor, para que yo les pueda calificar, ¿ya? Está bien, doctora. ¿Cuál es tu nombre del participante siguiente? Zamírez, Churki, Jason, Zamiro. Jason. ¿Alguien más aparte de Jason va a defender? ¿Nadie más? Ya, entonces voy a abrirte el otro archivo. Doctora, ¿puedo continuar? Aunque no me haya puesto.